Zombie Apocalypse. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy el profesor José Huaranca y estamos aquí para hacer este video tutorial acerca de las gráficas involucradas en los cambios de fase y su interpretación. No se olviden de suscribirse a mi canal y de tocar la campanita para que reciban las notificaciones de los nuevos videos que estamos colgando, debido a que todos los días estamos haciendo nuevos videos sobre distintos temas de la física. Bien, en primer lugar hemos dicho que en los cambios de fase la temperatura no cambia, no se modifica, ¿no? Una pregunta por ahí he escuchado circular es en relación a qué pasa con la energía interna de una sustancia dentro de un cambio de fase. ¿Varía o no varía? Bueno, la respuesta es sí varía, porque ese gasto de energía que se realiza, a pesar de que no se revierte un incremento en la temperatura, sirve para poder justamente modificar la estructura molecular. Por ejemplo, en el caso del líquido a gas, en la transformación y la vaporización, el calor adicional que se agrega es con el propósito de incrementar la energía interna de las moléculas, puesto que al romper la estructura cristalina del estado líquido y hacer que las moléculas se lancen al espacio dentro de la estructura del estado gaseoso, pues definitivamente la energía interna de las moléculas está incrementándose, porque al principio estaban formando una estructura rígida o casi rígida de carácter cristalino, y luego las moléculas se liberan, se lanzan al espacio con una velocidad definitivamente mayor que la que tenía. Entonces hay un incremento de la energía interna, ¿no? Bien, entonces una de las principales características de los cambios de fase es que la temperatura no se modifica. Acá nosotros le llamamos fusión al paso de sólido a líquido, vaporización al paso del líquido a gaseoso, y justamente de esto vamos a hablar a continuación, ¿no? Para el caso del agua, por ejemplo, el calor latente, que no es otra cosa que la cantidad, el calor latente de transformación no es otra cosa que aquello que me dice cuánto de calor va a requerir una unidad de masa, ¿no? Y acá sale justamente la expresión que me permite calcular la cantidad de calor involucrada para una determinada masa, conociendo el calor latente, ¿no? Porque calor latente aparece en las tablas, ¿no? En los handbook o manuales de física, ¿no? Por ejemplo, para el caso del agua, el calor latente de fusión es de 80 calorías por gramo. Eso significa que cada gramo de agua que se encuentra en el estado sólido, o sea, bajo la forma de hielo, requiere 80 calorías para poder fusionarse, ¿no? Y pasar del estado sólido al estado líquido. Y en el caso de la vaporización, cada gramo de agua que ya llegó a la temperatura de 100 grados necesita que se le incremente una cantidad de calor de 540 calorías para que un gramo de agua en estado líquido pase al estado gaseoso, ¿no? Íntegramente. Si no le agregamos 540, le agregamos simplemente 270, entonces ya no se va a poder transformar el gramo total, sino la mitad solamente, ¿no? La mitad de calor, la mitad de masa, ¿no? Aquí, la masa y el calor van en relación directa, ¿no? Un ejemplo, ¿cómo es el caso del agua para los diferentes procesos? Suponiendo que tenemos un gramo de agua a la temperatura de menos 20 grados, un gramo de agua en el estado sólido, ¿no? Porque es la única posibilidad para que se encuentre a esa temperatura de menos 20. Entonces vamos a poner acá como punto de partida la temperatura menos 20. Lo primero que tenemos que hacer es llevarlo al hielo a que alcance la temperatura de 0 grados, ¿no? En este proceso, en esta parte, lo que nosotros vamos a requerir es una determinada cantidad de calor que le vamos a llamar acá Q sub 1, ¿no? Y vamos a anotar acá cómo es que determinamos esa cantidad de calor, ¿no? Sería la masa por el calor específico y la variación de temperatura, ¿no? En este caso, la masa que tenemos, ya lo hemos anotado, desde 1 gramo. El calor específico del hielo es 0,5 y la variación de temperatura que en este caso se va a experimentar es de 20 grados, ¿no? Entonces, así es como estamos consiguiendo una cantidad
igual a 10 calorías, ¿no? Entonces tendríamos acá esa primera cantidad de calor. Una vez que la masa sólida de hielo ha llegado, acá estamos en el estado sólido, una vez que ha llegado a la temperatura de 0 grados, que es el valor máximo que puede tener la temperatura del hielo, entonces pasaría justamente a ejecutarse la transformación, ¿no? Una parte del sólido se va a transformar en líquido hasta que llega a este punto, ¿no? Para eso se requiere una cantidad adicional de calor que justamente nosotros podríamos llamar acá como Q sub 2, ¿no? ¿Cómo determinamos Q sub 2? Bueno, por medio del calor latente, ¿no? Sería simplemente M por L. ¿Cuánto de masa tenemos? 1. ¿Y cuánto es el calor latente de fusión? 80. Quiere decir esto entonces que necesitamos en este segundo caso 80 calorías adicionales, ¿no? Para que toda la masa de hielo llegue al estado líquido, pero siempre manteniéndose en la temperatura de 0 grados, ¿no? Una vez que hemos logrado eso, vamos a agregarle una cantidad adicional de calor que le vamos a llamar Q sub 3, y en virtud de esa cantidad de calor, ya ahora la masa de agua en el estado líquido podría llegar hasta la temperatura de 100 grados, ¿no? ¿Cómo determinamos esa cantidad de calor Q sub 3? Bueno, lo hacemos con la relación que nos dice que hay que multiplicar la masa por el calor específico y la variación de temperatura, ¿no? La masa sigue siendo 1, ¿no? En todo momento la masa no cambia, es constante. El calor específico del agua en el estado líquido es 1 y la variación de temperatura que vamos a producir aquí en este caso sería de 100 grados, ¿no? Entonces así obtenemos un resultado igual a 100 calorías, ¿no? Y luego, una vez que hemos llegado a los 100 grados de temperatura, tendríamos que agregar una cantidad adicional de calor para que la masa empiece a transformarse del estado líquido al estado gaseoso, ¿no? Como ustedes estarán viendo aquí en esta porción, estamos notando de que la temperatura en todo momento, al inicio y al final, se mantiene esa en un valor igual a 100, no varía, ¿no? Y esa cuarta cantidad de calor nosotros la podríamos determinar utilizando el calor latente en este caso sería de vaporización, ¿no? Entonces la masa que es 1 habría que multiplicarlo por 540. Y este resultado me está dando 540 calorías adicionales para la completa transformación, ¿no? ¿Qué cosa tenemos ahora? Ahora ya estamos aquí en este punto, ¿no? Y tenemos el gas a la temperatura de 100 grados. Pero luego tendríamos que elevar su temperatura hasta 120 grados. Para eso necesitaríamos una cantidad adicional de calor que le vamos a llamar Q sub 5, ¿no? Y Q sub 5 lo vamos a determinar utilizando el calor específico, ¿no? La masa es 1, el calor específico del vapor es 0,5, igual que en el caso del hielo, y el incremento de temperatura que en este caso estamos produciendo es de 20, ¿no? Entonces esto nos está dando un resultado igual a 10 calorías adicionales que tendríamos que agregar justamente para este procedimiento. Entonces, haciendo un resumen, ¿no? A esta cantidad que nosotros tenemos acá le sacamos la mitad y me queda 10, que sería justamente la primera cantidad de calor que hemos utilizado, ¿no? Q sub 1 es igual a 10. Luego acá tenemos 80. ¿Por qué 80, profesor? Porque tenemos un solo gramo de hielo, ¿no? Entonces, el dato me dice que por cada gramo se necesitan 80 calorías. Entonces, yo ya sé que es 80 calorías acá. Y aquí para calentar el agua, que está a 0 grados hasta 100 grados, se utilizan 100 calorías adicionales, ¿no? Una caloría por grado, ¿no? Que es justamente lo que nos está diciendo el calor específico del agua. Y una vez que hemos llegado a los 100 grados, en el proceso de vaporización, por cada gramo se utilizan 540 calorías, ¿no? Y a esta variación de temperatura que es de 20, le sacamos la mitad nuevamente y tendríamos así la posibilidad de hacer el conteo directamente diciendo así, ¿no? 540 más 100
640, más 80, 720, 730, 740 sería la cantidad de calor total requerida para este proceso, ¿no? Inclusive nos podríamos atrever a poner justamente esto como un resumen, a modo de resumen, no como fórmula, ¿ya? Vamos a ponerlo así. A ver, la cantidad total de calor para un proceso de esta naturaleza se podría determinar de la siguiente manera, ¿no? Primero, la mitad de la temperatura inicial. ¿Por qué la mitad? Porque me dicen que la temperatura inicial está 20 grados bajo cero, ¿no? A eso le agregamos 80, que es para la fusión, luego 100, que es para llevarlo hasta que hierva el agua, y a eso le agregamos 540 calorías, ¿no? Más finalmente tendríamos acá que poner, mejor vamos a poner esto más cerquita, así. Primero le sacamos la mitad a la temperatura inicial y a esto le agregamos esta suma, ¿no? Y esta suma estamos viendo que es igual a 720. Y finalmente le tendremos que sacar la mitad también a la diferencia entre la temperatura final por encima de los 100 grados, ¿no? Esto sería válido, este resultado es válido para cuando la masa que tenemos es 1 gramo, ¿no? Pero, ¿qué pasa si no tenemos 1 gramo? Si no tenemos 30 gramos. Bueno, simplemente multiplicamos por la cantidad de gramos y ahí tendríamos el resultado total en una sola respuesta, ¿no? No estoy pretendiendo con esto no estoy pretendiendo decir que es una fórmula que hay que aprender, no, sino simplemente para que ustedes se enfoquen y se den cuenta de cómo es el proceso, ¿no? Cómo son los procesos así de sencillos. No hay que verlo así de esta manera, ¿no? Sino hay que verlo de manera global, o sea, el razonamiento tiene que ser completo. Bien, como una aplicación de esto vamos a calcular, según lo que me indica el problema, dos cosas: el calor específico de la sustancia que está en juego, que en este caso viene a ser una sustancia líquida, ¿no? Acá está una masa líquida que va a llegar hasta su temperatura de ebullición, que es 120 grados, temperatura de ebullición 120 grados, y luego se va a producir el cambio de fase, que en este caso se llama, como ya lo hemos indicado antes, vaporización, ¿no? Vaporización es el paso del líquido a gaseoso, ¿no? Entonces tenemos que determinar dos cosas acá. El calor específico, ¿ya? El calor específico lo vamos a determinar así: en el cociente de la cantidad de calor involucrada dividido entre la masa y la variación de temperatura, ¿no? Esto lo vamos a extraer del gráfico, por supuesto, ¿no? ¿Cuál es la cantidad de calor involucrada para la masa líquida? Para la masa líquida el calor que se ha involucrado es de 300 calorías, ¿no? Ya. ¿Qué más debemos colocar debajo? La masa. ¿Cuánto es la masa? La masa es de 100 gramos, ¿no? Como está indicado acá. Y la variación de temperatura la estamos viendo acá, que de 20 a 120 se ha incrementado en 100 unidades. Entonces tendríamos ahí ese cociente, y acá lo único que tenemos que hacer es las respectivas operaciones. Por ejemplo, tendríamos que simplificar ahí y me quedaría 3 dividido entre 100, y eso sería 0,03, ¿no? En las unidades respectivas, que en este caso tienen que ser calorías por gramo y grados Celsius, ¿no? Esa sería la primera parte de la solución de este problema, y a continuación pasaríamos a determinar el calor latente de la vaporización, el paso de líquido a gas, ¿no? Entonces, para hallar ese calor latente, lo único que tenemos que hacer es dividir la cantidad de calor que se ha utilizado entre la masa que tiene la sustancia que cambia de fase, ¿no? Que en este caso es una masa de 100 gramos, ¿no? Pero ¿cuánto de calor se ha utilizado en la vaporización? Acá tenemos la vaporización. En este proceso la cantidad de calor que se ha utilizado está indicado aquí en el gráfico, ¿no? Y es igual a 500, ¿no?
Es así como nos está resultando entonces el valor, a ver, igual a 5. ¿5 qué? Calorías, que es lo del calor, y debajo la unidad de masa, que es el gramo, ¿no? Que vendrían a ser las dos respuestas justamente que corresponden a este problemita, ¿no? Bien, si les gustó el video, denle like, no se olviden de suscribirse y tocar la campanita para que les lleguen las notificaciones de los nuevos videos que estamos colocando todos los días, ¿no? Sobre distintos temas de la física y compartan este video en las redes sociales también. Queda pendiente cómo podemos hacer para resolver estos problemas a simple vista también. Nosotros lo vamos a hacer en un próximo video. Nos vemos entonces.